Bueno, gracias por acompañarnos. Este es el espacio de tiempo con Dios que dedicamos cada mañana para reflexionar, para pensar, para escuchar, para entender lo que Dios tiene para nosotros cada mañana. Yo los invito para que me acompañen para esta jornada, en este día, en esta reflexión que he de compartir con ustedes en unos momentos más. Quédense con nosotros. Ese es el espacio que dedicamos a esta reflexión dentro de su informativo de en línea, el portal de Cristiano Online. Es el tiempo con Dios. Bien amigos, bueno pues me da mucho gusto continuar con ustedes y estar ya en este tiempo de reflexión, en este espacio que le llamamos tiempo con Dios. Y bien, para entrar rápidamente en tema, hoy vamos a continuar con el libro de Josué, con el libro en el que se describe el paso del pueblo de Dios por un momento muy especial, cuando están a punto de tomar la tierra prometida. Una promesa, así como la palabra lo dice, una promesa que Dios había hecho a este pueblo, que a pesar de su rebeldía, de su insensatez, a veces de sus desobediencia, Dios cumple su promesa. Ahora a Josué le toca conducir al pueblo a este desafío, a esta tierra prometida. Y en el libro de Josué, capítulo 4, del 1 al 14, vamos a escuchar lo que Dios le había dicho a Josué y lo que él dijo al pueblo. Vamos a escuchar esta lectura con atención y vamos a... Esta es la que dará pauta al comentario que voy a hacer en un momento más con ustedes. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: Tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿Qué significan estas piedras?, les responderéis: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho, como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Bien amigos, bueno pues vamos a continuar en este tiempo con esta reflexión, en base a esta lectura que escuchamos hace un momento respecto a cómo el pueblo de Dios cruzó el río Jordán y cómo quedó esos montículos de piedras, y que hasta hoy veía yo en algún reportaje, en alguna ocasión, dicen que ahí están.
Acá existen esos montículos, esas piedras donde se cruzó, donde los historiadores definen el lugar o marcan el lugar donde cruzó el pueblo. Conforme había hablado Jehová, Josué escoge a un hombre por tribu, para que cada uno tome una piedra en medio del Jordán y en donde los sacerdotes se encuentran, para levantar en donde están los pies de los sacerdotes y en el agua donde habían de pasar la noche, y donde habían de pasar la noche y les servían de conmemoración. Todo el pueblo cruza el Jordán. O sea, este evento fue un evento muy importante para el pueblo de Dios, para todo lo que, el cumplimiento de una promesa que por muchos años se había esperado, y que si se había retrasado no había sido por cuestión de Dios, sino simplemente que el pueblo, su rebeldía, su actitud irreverente a veces, desafiante contra Dios del pueblo, porque recuerden que hubo un momento en el que este pueblo, este mismo, llegó a un punto donde cuando Moisés sube y recoge, Dios le entrega los 10 mandamientos, 10 palabras que Dios le da a Moisés para dárselas al pueblo. Ellos, al no ver a Moisés, construyen el famoso becerro de oro. Ese era el tipo de pueblo que tenían, que guiaba a Moisés en ese momento. Y cabe señalar que Josué fue el que dirigió esto. Porque el pueblo, al no ver a Moisés, se dirigieron a Josué en ese tiempo, porque él era el que era, digamos, en ese tiempo todavía era el que estaba al lado de Moisés, era su segundo a bordo, por decirlo así. Y al no verlo, el pueblo se dirige a Josué y le dicen: ¿qué hacemos? Construye algo para que adoremos. Y tienen la brillante idea de construir un becerro de oro. Cuando baja Moisés, pues él se decepciona, sufre por el pueblo, que dice: no es posible que en unos cuantos días que yo no he estado, estos ya se encuentran adorando a otros dioses, a un becerro de oro. Y bueno, eso sucedió con Josué. Pasa el tiempo y Dios mismo dice que esa generación que salió de Egipto no iba a entrar al pueblo, a la tierra prometida, y así sucedió. Por eso pasaron 40 años que estuvieron en el desierto vagando, y esa generación fueron muriendo, porque hay que recordar que no salió un grupo de 1,000 personas, 5,000 personas. Salieron millones de personas de Egipto cuando salen con Moisés. Se especula que fueron millones de personas las que salieron de Egipto. En ese proceso, en esos años, este pueblo esa generación va muriendo, y los hijos de ellos son los que iban a entrar a la tierra prometida. Y así está sucediendo. Aquí estamos viendo ya esta realidad. La fe se transmite a la siguiente generación al recordar la gracia que recibirá de Dios. Después de que todo el pueblo de Israel cruzó el río Jordán, los sacerdotes que se encuentran en medio del río deberán tomar 12 piedras para que les sirvan de señal perpetua. Entonces Josué, levantando las 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y las otras 12 en Gilgal, en donde pasan la noche luego de cruzar el río. Cada vez que disminuya el caudal del río Jordán o pasen por Gilgal, recordarán la omnipotencia y la salvación de Dios. Además, servirá de señal cuando narren a sus descendientes cómo cruzaron el río por tierra seca. Tengamos siempre presente los milagros que Dios hizo en nuestra vida y enseñemos con diligencia e insistencia a nuestros hijos. Miren, yo creo que esto es un poco me viene a mi mente el hecho de que nuestra conducta como seres humanos es siempre tender a olvidar fácilmente las cosas. Y algo que Dios sabe que es parte de nuestra naturaleza es que olvidamos fácilmente. Y el dejar esa señal era decir: aquí pasó algo, y para que las generaciones pregunten qué pasó, y pueda uno decirles qué es lo que sucedió. Porque, y la verdad hay que reconocerlo, cuando somos bendecidos, cuando recibimos algo, nos llenamos de alegría, nos sentimos contentos. Pero ¿qué pasa después? Se nos olvida fácilmente. Y aquí el hecho es que Dios nos dice: no olviden, y no lo repiten: no olviden lo que sucedió. Ese milagro que pasó allí fue obra de Dios.
no fue obra de la casualidad. Allí pasó algo importante. Y yo creo que nosotros, como personas, no debemos de olvidar lo que Dios ha hecho y hace constantemente en nuestras vidas. Pero no tenemos que olvidarlo para transmitirlo incluso a nuestras generaciones. Dios enaltece a aquel líder que obedece enteramente a su palabra. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto son los primeros en entrar al río Jordán y permanecen en el río, en medio del río de él hasta que todo el pueblo haya cruzado. Las aguas del río Jordán se habían secado, demostrando el gran poder de Dios. El pueblo se demoró bastante hasta cruzar el río, mas los sacerdotes se levantaban, que llevaban el arca sobre sus hombros, cumplieron fielmente con su responsabilidad. Además, la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, que habían recibido sus tierras, también cruzaron, preparándose para la batalla en la primera línea contra los cananeos. Josué obedeció incondicionalmente en todo, conforme al mandato de Dios, y fue fortalecido y confirmado por él en su autoridad y liderazgo. Todo líder que obedece a la palabra y manifiesta el poder de Dios es digno de respeto y amor por sus seguidores. Aquí también cabe señalar la actitud de Josué. Josué en este tiempo confirma su liderazgo, confirma su dependencia de Dios sobre todo. Más que el liderazgo sobre su dependencia de Dios. Y esto viene en un orden. Una relación con Dios, contigo y con tu pueblo, con los que lidereas, en este caso para Josué. Una responsabilidad muy grande que había asumido, y en ese momento la consolida como el líder del que se esperaba de él. Y así es lo que sucede, así es como se consolida este evento, en función de la confianza, el respeto, la obediencia que se tiene a lo que Dios había prometido para ellos. Hoy, para nosotros, a lo mejor la promesa de Dios para usted es importante, no sé, podría haber sido otra, que algo que lo pueda llevar o los pueda llevar a otras cosas, a algo que a lo mejor nosotros ni siquiera tenemos la capacidad de entender, a situaciones que ni siquiera podemos imaginar. Pero nosotros tenemos que estar conectados con Dios para que descubramos cuál es lo que Él tiene para nosotros, para usted y para mí. Cada uno es individual, no es colectivo. Y poder tener esa confianza y, como Josué, mostrar esa dependencia, ese liderazgo que Dios nos da para poder seguir adelante. Yo lo invito en esta mañana para que se acerque a Dios, lo busque y pueda descubrir cuál es el reto, cuál es el desafío que tiene Él para usted el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme en esta sección, el tiempo con Dios, que cada mañana ustedes les aprecio su compañía. A las 8:45 de la mañana estamos en esta sección. Gracias por acompañarme en este tiempo. Vamos a continuar con la programación y no dejen de acompañarnos, no dejen de estar aquí en este espacio de reflexión que tenemos cada mañana. Los invito, 8:45 de la mañana estoy dentro del espacio de En Línea, transmitimos de lunes a viernes.